Gloria a Dios. Si ya todo lo tenemos, aleluya, así puestos en pie, vamos a leer la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, en esta preciosa hora alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor amado. Gracias, Señor, porque tú eres, Señor, que nos da el privilegio de estar una vez más aquí en tu casa, Señor. Maravilloso privilegio, Señor, de poder venir a este lugar para exaltar tu nombre, congregarnos, Señor, en tu nombre maravilloso y poder sentir, Señor, tu presencia que se mueve en este lugar, Dios mío, que caminas en medio de nosotros. Aleluya. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Que esta palabra sea, Señor, para edificación, Señor, nuestra, para cada uno de los que estamos en este lugar, para mi vida, Señor, así como siempre lo has hecho, Señor, que no nos dejas, Señor, que tú siempre estás aquí, que seas tú, Padre, a través de tu Espíritu Santo, hablándonos, Señor, cada momento, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya, gloria a Dios, qué bueno, qué hermosa la palabra del Señor. Dios viene, ¿verdad? Siempre hablándonos cada día. No hay ningún día quizá, ¿verdad? Si dijéramos que hay un día que Dios no nos habla, ¿verdad? Estuviéramos mintiendo, porque Dios a través, ¿verdad?, aparte de su palabra, nos habla de una, de mil maneras, de todo lo que nos rodea, por medio, ¿verdad?, de lo que está alrededor nuestro, por medio de lo que se mueve, ¿verdad? Hoy mismo en estos tiempos Dios sigue hablándonos todos los días. Aleluya, gloria a Dios. Y en esta noche, ¿verdad?, les quiero hablar bajo el tema tiempo de preparación. Aleluya, dígalo conmigo: tiempo de preparación. ¿Quién no se prepara, verdad, para todo lo que va a hacer? ¿Quién no se prepara antes, verdad, de emprender a hacer algo? Desde que se le viene a la mente a uno, verdad, querer hacer algo. Ya lo dije, verdad, quizás en lo que sea. Para tener éxito nosotros, ¿verdad? Cuando aquel día se llegue de que nosotros lo que nos propusimos hacer, llegue el momento de hacerlo, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad?, para tener éxito tenemos que prepararnos antes, ¿verdad? Y meditando en todo esto, ¿verdad?, decía yo: sí, para todo nos preparamos, para todo, ¿verdad? Para todo, nos decimos, ¿verdad?, nos preparamos, ya sea, ¿verdad?, un emprendimiento, ya sea alguien que quiere un negocio, ya sea alguien que se va a preparar en la vida, vamos a decir, en sus estudios, para prepararnos en todo, hermanos, ¿verdad? Todo lo que vayamos a emprender, nosotros tenemos que prepararnos. Tenemos que adquirir conocimiento de ciertas cosas, depende en el área que vamos a entrar, ¿verdad? Si alguien va a abrir un restaurante, ¿verdad?, no se va a ir a que llegue el día, de verdad, de que va a ser la apertura del restaurante y en la última hora diga, ¿verdad?, ay, no tengo la cocina donde voy a cocinar la comida.
¿verdad? No va a llegar el día, ¿verdad? De que sea, ¿verdad? Que diga, hoy ese es el día que vamos a abrir y quizás no se prepara, no tiene empleados, no tiene trabajadores y entonces, ¿verdad? Eso como que no funciona, ¿verdad? En todas las áreas, ¿verdad? Y aún nosotros en nuestra casa para todo lo que vamos a hacer, ¿verdad? Por muy simple y pequeño que sea, ¿verdad? Nos preparamos con tiempo, ¿verdad? Para usted, ¿verdad? Cumplirse un antojo de una comida, ¿verdad? Dice, tengo ganas de hacerme este platillo de comida. Primero va a ver si tiene todos los preparos y si no, pues se va a comprarlo. Hace una lista y hay que hacer la lista y llevar todo, ¿verdad? Prepararlo para que aquella comida que usted quería preparar lo pueda, ¿verdad? Llevar a cabo y que le quede como usted quizás quería que le quedara, que no le falte ningún ingrediente, ¿verdad? Porque si nos falta también el ingrediente principal, ¿verdad? Como que tampoco tiene sentido. En todas las áreas, ¿verdad? En todo lo que nosotros, ¿verdad? Vamos a emprender, necesitamos quizás herramientas, necesitamos, ¿verdad? Como lo dije, el preparo para llevar a cabo aquello que nosotros queremos hacer, ¿verdad? Porque si no, no vamos a poder hacerlo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Todo requiere de preparación para tener éxito. Y en esto, ¿verdad? Meditando y decía yo hasta en lo mínimo, como lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Tenemos un tiempo de preparación. Cuanto más la iglesia, ¿verdad? Tiene que vivir preparándose todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Porque la iglesia sabe, ¿verdad? Que hay un evento, que hay, ¿verdad? Un propósito por el cual hemos venido a Cristo, por el cual usted y yo estamos perseverando ahora mismo. Y la iglesia tiene que vivir, ¿verdad? Tiempo de preparación. Como lo dije, cuando hablamos de preparación, ¿para qué es que nos estamos preparando? Los ejemplos que les di, ¿verdad? ¿Para qué es que nos estamos preparando? Y la iglesia tiene que tener en mente, tiene que tener bien claro, ¿verdad? ¿Para qué es que nosotros tenemos que estarnos preparando todos los días? Ese es el punto, ¿verdad? Para que yo, que le estoy sirviendo al Señor, me debo de preparar. Para que yo, ¿por qué estoy aquí? Porque necesito prepararme. ¿Para qué? El por qué. ¿Verdad? Eso cuando nosotros, si yo le digo, ¿verdad? Es tiempo de preparación. ¿Para qué, hermana? ¿Para qué? Es una pequeña reflexión, hermanos. Saben, hoy es, ¿verdad? Miércoles, siempre, ¿verdad? Decimos, ¿verdad? El culto de oración. A veces nos cuesta quizás, ¿verdad? Venir, ¿verdad? Yo sé que a veces hay contratiempos, quizás no todos podemos, tal vez no todas las veces tenemos el privilegio de venir, ¿verdad? A la oración antes del servicio. Pero siempre se nos insta, ¿verdad? Y siempre nosotros mismos debemos de estar, ¿verdad? Con nuestra mente, nuestro corazón, ¿verdad? De que es necesario la oración. Aleluya, gloria a Dios. Debemos de saber, ¿verdad? Que mientras nosotros estamos en este proceso de preparación como iglesia, siempre se van a presentar obstáculos, se van a presentar, ¿verdad? Distracciones. ¿Y para qué? Para desenfocarnos, ¿verdad? Del propósito por el cual nosotros hemos venido a Cristo, por el cual nos estamos preparando. Siempre van a haber, ¿verdad? Van a existir. Eso nunca se van a acabar. Nunca va a quizás va a haber un tiempo donde no se va a presentar nada en su vida que le impida, ¿verdad? Algo que se oponga, que se le ponga enfrente a usted que lo quiera, ¿verdad? Distraer del propósito, ¿verdad? Que Dios tiene para usted en su vida, ¿verdad? Y eso es inevitable. Gloria a Dios. Damos la honra y la gloria al Señor. Y por eso, ¿verdad? A veces tenemos nosotros mismos que reflexionar, ¿verdad? Tomar un tiempo de reflexión. En qué, ¿verdad? Nosotros debemos de enfocarlos más cada día, quizás en qué hemos perdido el enfoque, en qué nosotros, ¿verdad? Debemos de prepararnos cada día, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso que nosotros quizás tomamos desde que nosotros hicimos ese compromiso, ¿verdad? Nosotros hicimos el compromiso, ¿verdad? Con Dios, pero también tenemos que hacer ese compromiso con nosotros mismos, ¿verdad? Para que nosotros podamos ver los resultados de aquello que nosotros anhelamos, de aquello que nosotros desde el primer paso que usted dio en los caminos del Señor, ¿verdad? Pueda continuar. Y quizás a veces nosotros mismos, ¿verdad? Notamos como a veces el Espíritu Santo nos hace sentir que es, ¿verdad? Como lo que nosotros quizás estamos desenfocados, en qué áreas que nosotros necesitamos ayuda, en qué área debemos nosotros reiniciarnos de nuevo para volver, ¿verdad? A entrar a ese propósito, ¿verdad?
de Dios para nuestra vida, porque es grande el propósito que Dios tiene con nosotros. Aleluya. Santo es el nombre del Señor. Y sabemos, ¿verdad?, que Dios no nos dejó solos. Dios, ¿verdad?, nos dejó herramientas. Nosotros cuando venimos a Cristo, ¿verdad?, nosotros tenemos que buscar las herramientas que Dios nos dio, como lo decía al principio, ¿verdad?, cuando usted va a emprender en el ejemplo, ¿verdad?, de abrir un restaurante, ¿verdad?, usted se va a ir a comprar, ¿verdad?, quizás unos cuchillos, quizás unas trastes, lo que usted va a ocupar, ¿verdad? Y hay todos esos utensilios para lo que usted va a emprender, los hay, los va a la tienda, los compra, los tiene y ¿verdad?, se prepara, ¿verdad? Se arma bien ahí con lo que usted va, los utensilios que usted va a ocupar. Así también Dios nos dejó a nosotros preparados, porque a veces nosotros, ¿verdad?, en nuestra debilidad, nos sentimos como que no tenemos a qué vamos a acudir, ¿verdad? Depende de la situación que estemos atravesando, pero Dios no nos dejó solos. Nosotros venimos a sus caminos, ¿verdad? Y ahí comenzamos a ver, ¿verdad? Dios nos empieza a enseñar cuáles son las herramientas, ¿verdad?, que Dios nos ha dado, cuáles son las cosas que Dios nos ha brindado para que nosotros tengamos éxito también en este caminar, en la vida con Cristo, en este caminar, ¿verdad?, que hemos emprendido. Y así, ¿verdad?, no poder, ¿verdad?, echarnos para atrás porque vamos a decir que no sabemos cómo. Dios nos ha dejado su palabra, nos ha dejado la oración, nos ha dejado el ayuno, nos ha dejado cuantas cosas, ¿verdad?, que como cristianos nosotros debemos cada día, ¿verdad?, de buscarlas y practicarlas. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí leíamos, ¿verdad?, la palabra del Señor. Una de las cosas por las cuales yo traía, ¿verdad?, y traigo ¿verdad?, esta reflexión, es porque aquí, ¿verdad?, la palabra del Señor, si usted lee todo lo anterior a lo que leímos nosotros, Jesús cuando comenzó su ministerio, ¿verdad?, Él comenzó a sanar, comenzó, ¿verdad?, a echar fuera demonios, comenzó a cumplir, ¿verdad?, todo aquello por lo cual Él había venido a este mundo, lo que su palabra dice, ¿verdad?, Él vino a sanar enfermos, pero el propósito más grande era, ¿verdad?, venir a dar su vida en la cruz, a derramar su sangre, porque era lo único que podía limpiarnos de nuestros pecados, era lo único que iba a abrir de nuevo el camino, ¿verdad?, para nosotros volvernos a Dios, era lo único, ¿verdad?, ese sacrificio, ese era el propósito. Y aparte, ¿verdad?, de su ministerio, de todo lo que hizo, ¿verdad?, porque antes de entregar su vida en la cruz, hizo muchas cosas maravillosas. Todo lo que hizo, ¿verdad?, fue maravilloso. Pero llegó también ese tiempo, ¿verdad?, cuando Él, ¿verdad?, comenzó el tiempo de preparación para ir a la cruz, para llegar al final de aquello, ¿verdad?, terminar lo que tenía que terminar aquí en la tierra, ¿verdad?, por lo que Él vino, por lo que fue enviado, ¿verdad? Jesucristo vino, ¿verdad?, con ese propósito de dar su vida en la cruz. Dice, ¿verdad?, desde que aquella mujer lo ungió, que derramó sobre él aquel perfume, preparándolo. Comenzó el proceso de preparación. Dice que lo preparó cuando lo ungió esa mujer. Y dice, después vemos, ¿verdad?, todo, sí, continuó. Ya era, ¿verdad?, lo último quizás de ese proceso, ¿verdad?, antes de llegar a la cruz. Vemos la Santa Cena. Y cuando Él le dice a los discípulos, ¿verdad?, que uno de ellos lo iba a entregar. Y, ¿verdad?, y fue ahí, ¿verdad?, donde después, ¿verdad?, le dice a Pedro, ¿verdad?, que lo iba a negar. Y después de todo eso, ¿verdad?, es cuando llegan a este lugar. Gloria a Dios. Llegan, dice, a este lugar que se llamaba Getsemaní. Porque dice, ¿verdad?, que Él humanamente, aquí lo leímos nosotros, dice que entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. ¿Qué estaba haciendo Jesús? El Hijo de Dios, Jesús, el Dios, ¿verdad?, todopoderoso, aquel que, gloria a Dios, dice que orar, porque en su carne, ¿verdad?, ya Él sentía, era lo último antes de ser entregado.
Y en su carne había una aflicción, en su carne, ¿verdad? Imagínense, hermanos, saber que el momento había llegado. Y dice, ¿verdad? Que le dice, sentaos aquí entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Esa era la expresión, ¿verdad? De la angustia en la carne, ¿verdad? Como hombre que él estaba sintiendo, viviendo, ¿verdad? Porque estaba ya en los últimos momentos antes de ser entregado para lo que él ya sabía que venía. Imagínense, hermanos, ¿verdad? Porque él sabía lo que venía, pues a eso había venido. Y dice, ¿verdad? Que él comenzó, dice, ¿verdad? Mi alma está afligida hasta la muerte. Una expresión, ¿verdad? Que nosotros debemos de entender, ¿verdad? Como humanos, cómo él se sentía. Y dice, ¿verdad? Está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero ¿qué dice? No se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Verdad? Cuando nosotros, ¿verdad? Nos encontramos quizás en todas estas cosas que nos llegan a nuestra vida, quizás nosotros, ¿verdad? Cometemos el error de no venir, ¿verdad? Y acudir, ¿verdad? A las herramientas que Dios nos ha brindado, que dijimos, ¿verdad? La oración, ¿verdad? Depende de la situación que nosotros estamos pasando, ¿verdad? A veces lo único que necesitamos es venir y hablar con Él. Necesitamos la oración. Dice, ¿verdad? Que Él, imagínese, Dios mismo, en el cuerpo, ¿verdad? De hombre, Él venía y oraba. Y subía, dice, de nuevo y venía nuevamente y oraba. Y dice que, aquí dice, sino como tú. Dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Y quiero que todos leamos, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aleluya. Y esta palabra, hermanos, nosotros, ¿verdad? Dice, velad y orad. Si usted se fija, ¿verdad? Cristo en muchas ocasiones refirió a estas mismas palabras, velad. Velad. Velad, ¿verdad? Para que no entréis en tentación, les dice. Y en otras ocasiones le decía, velad, ¿verdad? Para que, ¿verdad? No nos sorprenda ese día. Y velad. ¿Y por qué velad? En otras versiones dice, estad alertas y orad. Porque eso es lo que significa velar, uno estar alerta, estar, ¿verdad? Ahí. Nosotros como cristianos tenemos que estar alerta, tenemos que ver a nuestro alrededor, nosotros tenemos que ver todo lo que está pasando, nosotros tenemos que estar vigilantes, ¿verdad? Porque cuando nosotros permanecemos en la oración, nuestro espíritu, ¿verdad? Como dice, ¿verdad? El espíritu dice, está dispuesto, pero la carne hay que obligarla. A la carne hay que obligarla porque la carne no se satisface. Los deseos de la carne no es orar, no es postrarse a orar. Los deseos, la carne no se satisface poniéndola a ayunar. La carne no se satisface, ¿verdad? Poniéndola a leer la palabra de Dios, a congregarse. La carne no está, ¿verdad? Rebosando de alegría, ¿verdad? De cuando le dicen tiene que orar. Y dice, y la palabra es clara, mismo Jesús se lo dice, el espíritu está dispuesto, porque usted, ¿verdad? Dice, siente, ¿verdad? A veces aquello que del querer hacer, el querer buscar, el querer, ¿verdad? Tener, ¿verdad? Ese acercamiento, a veces lo necesitamos, lo sentimos, pero la carne a veces no está dispuesta. Y eso es lo que les pasaba a los discípulos. Ya Jesús los venía preparando, ya Jesús le había dicho, ¿verdad? Cuando tuvieron la Santa Cena. Y Jesús les venía diciendo que ya el momento aquel iba a llegar, que ya había llegado la hora. Y le dice a Pedro, ¿verdad? Que lo iba a negar. ¿Y qué le dijo Pedro?
No, maestro, ¿verdad? Si es posible que yo muera contigo, si es posible esto, ¿cómo va a ser eso que yo lo voy a negar? ¿Y qué vino después? Dice que Jesús tomó a Pedro y a los otros dos. Venga, vamos a orar. Ya Jesús se lo había anunciado, porque Jesús le estaba diciendo que se preparara. Porque venía un evento, venía algo, venía una situación, una crisis donde si no estaban, ¿verdad?, preparados en la oración, ahí era donde iba a estar el problema. Y Jesús lo toma y le dice, ¿verdad?, vamos a orar. Y dice que ellos no pudieron orar, no oraron, no pudieron orar ni un momento. En las veces que Jesús subió a orar, en ningún momento ellos, ¿verdad?, oraron con él. Y dice que qué pasó aquí, ¿verdad?, cuando vino y en realidad llegó aquel momento. Dice que cuando llegaron, ¿verdad?, y se llegó aquel momento donde aprendieron a Jesús, se armó aquel alboroto, ¿verdad?, y los discípulos, unos salieron huyendo, Pedro saca su espada y viene y todo, aprenden a Jesús, se lo llevan, y toda esa noche, ¿verdad?, fue ya todo, ¿verdad?, conocemos, ¿verdad?, lo que pasó. Y dice que Pedro, queriendo, ¿verdad?, ver qué hacían, qué pasaba con Jesús, ¿verdad?, se escondido entre la gente, y dice que cuando comenzaron a decirle, ¿verdad?, y este no es el que andaba con él, no es, parece que es aquel que andaba con Jesús, como que te parece, y comenzó a cumplirse lo que Jesús le había dicho, por lo cual Jesús, ¿verdad?, quería que él se preparara. Y viene, ¿verdad?, ¿qué hizo Pedro? Cuando la señal que le dio Jesús se cumplió y él reflexionó. Santo es el nombre de Jesús. Dice que Pedro lloró amargamente. ¿Y qué les dice aquí en el versículo 41? Velad y orad para que no entréis en tentación. Aleluya. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué nos hace desmayar? ¿Qué nos hace que nosotros menguemos? ¿Qué nos hace que nosotros no estemos alerta, hermanos, a lo que Dios nos está hablando? Porque Dios, como lo dije, nos habla una y otra vez, una y otra vez. Porque Él quiere que nos preparemos. Él quiere que nosotros estemos alerta. Quiere que velemos. Alerta, hermanos, quiere decir que nosotros cuando veamos un movimiento que no es de Dios, que quiere, ¿verdad?, venir a turbarnos, que viene hacia nosotros, un ataque a nuestra vida espiritual, que nosotros podamos discernir. Eso es lo que quiere Dios, que nosotros podamos discernir, ¿verdad?, para que nosotros no caigamos en aquello por lo cual, ¿verdad?, quizás estamos siendo atacados, sino que podamos vencer, ¿verdad?, y no, ¿verdad?, venga a ser truncado aquel propósito que Dios tiene con su vida, con mi vida. Y Dios nos manda, ¿verdad?, a estar alerta, preparados. Tenemos que prepararnos, hermanos. Es tiempo de preparación. Eso es lo que Dios quiere. Por eso es que cuando nosotros dicen, ¿por qué insisten tanto en la oración? ¿Por qué insiste? Porque se nos tiene que estar diciendo, nosotros mismos tenemos que estarlos como obligando a veces, porque esta carne de ella misma no sale, ¿verdad?, querer venir y vivir postrados, ¿verdad?, delante del Señor. Y un cristiano nunca debe desenfocarse de que en todo tiempo tenemos que estar buscando, preparándonos. Porque vamos a ser tentados, vamos a ser, ¿verdad?, probados, vamos a tener luchas, van a venir pruebas y esto no se va a acabar hasta que, ¿verdad?, sea nuestro último día aquí en la tierra. Cristo venga por su iglesia. Y Cristo quiere que nosotros estemos preparados, que nosotros estemos alerta. Usted mire alrededor y usted vea lo que está pasando y es para que usted se mantenga alerta. Es para que usted y yo, todo lo que, por más mínima señal que usted diga, esto es una señal que Dios nos está diciendo, que despertemos, que es tiempo, ¿verdad?, de estar atentos a todo lo que se mueve a nuestro alrededor. Porque como lo digo, cuando nosotros no buscamos
la oración. Pueden estar pasando miles de cosas a nuestro alrededor. Dios hablando, Dios tratando de llamarnos la atención, Dios queriendo que nos levantemos, Dios queriendo que despertemos de ese sueño que a veces, verdad, no nos deja, aleluya, ver lo que viene más adelante, lo que está al frente a punto de suceder. No lo podemos discernir, no lo podemos ver porque nosotros no estamos buscando, verdad, en la oración. Y como lo digo, nadie aquí podemos decir, verdad, ay, a mí me encanta orar, yo lo hago, aunque lo hagamos y tengamos, yo sé que hay muchos que oran y son de oración, no es porque a la carne, verdad, le satisfaga hacerlo. Entonces, verdad, como el espíritu está dispuesto, pero la carne no, entonces nosotros tenemos, verdad, que esforzarlos, aunque no queramos, hermanos, es para nuestro propio bien. Porque si no, nos va a pasar como Pedro. Santo Dios, nos va a pasar como él, porque dice que cuando él vino a caer en sí, de que aquello que Cristo le dijo, Jesús le había dicho que lo iba a negar, pero también Jesús le hizo la invitación a orar. Jesús también, verdad, le dijo antes, verdad, viene esto, pero también le dijo, verdad, oremos. Porque todos nosotros tenemos que entender que todo lo que aquí, verdad, Dios nos habla es por ese propósito. Porque viene, hermano, viene porque viene la prueba, viene la tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. Porque una cosa es que seamos tentados y otra es entrar en la tentación, caer. Y verdad, y es tan fácil, ¿verdad? Porque, como lo dice, la carne es débil. Pero Dios, ¿verdad? Ya nos ha dado la herramienta y nos ha dado, ¿verdad? El cómo nosotros poder vencer eso. Pedro dice que lloró amargamente porque él sabía que Cristo se lo había dicho. ¿Verdad? Y quizás, ¿verdad? En ese momento tan, ¿verdad? Frustrante, imagine que haber sido para ellos la noche más difícil. Nosotros lo leemos, pero no sabemos, ¿verdad? Punto por punto, ¿verdad? La situación tan grande que se vivió. Pedro frustrado, con temor, dice que todos salieron huyendo por temor. Había temor en ellos, pero también, ¿verdad? Sabían, ¿verdad? De que ya Dios los venía preparando. Ya Jesús se los había dicho muchas veces. Se acercaba el momento, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? Que por eso la palabra del Señor nos dice que estemos alerta, orando, vigilantes, porque eso nos ayuda, hermanos, a conectarnos. Cuando, imagínense que a veces con un poquito, yo a veces digo, wow, si nosotros en verdad pusiéramos un poquito más, ¿verdad? En ese enfoque, en la búsqueda de Dios, qué bonito fuera que nos mantuviéramos fortalecidos, ¿verdad? El Espíritu Santo, ¿verdad? Hablándonos, susurrándolo. Porque yo a veces digo, tan solo un momentito que abrimos la Biblia, quizás un momentito que oramos, si usted se mantiene, ¿verdad? Orando, escuchando alabanza, su mente se conecta. Su mente se conecta, ¿verdad? Con Dios. Y siente aquello bonito. Pero cuando nosotros nos desconectamos de todo de lo que nos conecta con Dios, ¿qué estamos? Estamos, ¿verdad? Como que no captamos lo que Dios nos habla, lo que Dios nos está mostrando, las señales que Dios nos está dando, los tiempos que estamos viviendo. Y a veces por eso que el enfoque no está, ¿verdad? En que nosotros en buscar de Dios, sino que estamos como que perdidos en otra cosa, menos en lo que Dios quiere que nosotros estemos, porque nos desconectamos. Y Dios todo esto, ¿verdad? La oración es conexión con Él, prepararnos. Tiempo de preparación, hermano. Todo el tiempo un cristiano tiene que vivir con eso en su mente. Usted y yo nos estamos preparando para algo grande. No nos estamos preparando para algo terrenal, para algo pasajero. Si usted tiene que entender que yo y usted estamos preparando para un evento grande que está a punto de suceder. Yo le decía a Ronnie, le decía, yo creo que Dios nos está dando este tiempecito, esta libertad, este avivamiento quizás, ¿verdad? Que estamos viviendo para que nosotros nos preparemos, porque cuando el día malo llegue, porque cuando la prueba de verdad llegue a nosotros como cristianos, que nuestra fe no vaya a flaquear, que nuestra fe, ¿verdad? No va a ser como la balanza, que nuestra fe se va a ir así y el temor, la duda, ¿verdad? Nos vaya a vencer. Y por eso este tiempo es tiempo de preparación.
Tenemos que entender como cristianos que el tiempo que estamos viviendo es Dios dándonos una oportunidad de prepararnos. Es Dios aprovechar esta libertad que usted tiene hoy para alabar su nombre. La libertad que tiene de orar donde usted quiera. La libertad que usted tiene para entonar una alabanza. Porque cuando usted le alaba al Señor, yo no sé usted, pero yo me siento que mi alma se llena, mi corazón, aleluya, se llena, como que fuerza vienen a nuestro espíritu. Y Dios quiere que este tiempo lo aprovechemos, no sabemos hasta cuándo. Yo digo, y lo siento en mi corazón, digo, Dios mío, quizás porque nos vamos a desperdiciar, quizás el tiempo, Dios no sabemos si va a ser corto, de cuánto, esta libertad que Dios nos ha dado. Porque va a venir quizás un tiempo donde nosotros, ¿verdad?, no vamos a tener lo que hoy tenemos, de lo que hoy gozamos, esta libertad. Porque ahorita nos están dando un poquito la cuerda, decimos nosotros, nos están dando la libertad nosotros los cristianos, un poquito ahí. Pero que ustedes saben que mientras Dios nos da esa libertad hay otro que también se va a oponer, se opone. Y nosotros no pensamos en eso, no lo miramos. Y yo decía, este es un tiempo de preparación como iglesia, tiempo de despertar, tiempo de abrir nuestros ojos, tiempo de reflexionar el por qué nosotros estamos aquí hoy. ¿Por qué estamos hoy aquí? No por rutina, no por costumbre, estamos hoy aquí porque entendemos que cada día que venimos a esta casa, Dios nos da una palabra que nos prepara, que nos da fuerza para que usted y yo estemos preparados para servirle, para buscarle, para alcanzar el verdadero propósito. Porque aquel día va a llegar y dice, velad y orad para que en aquel día no seamos sorprendidos. Velad y orad para que no caigamos en esa tentación. Porque cuando nosotros caemos en la tentación, nosotros mismos ponemos un retraso al propósito. Porque nos toca que volver, ¿verdad? Aunque Dios en su misericordia nos levanta, nos restaura, pero nosotros tenemos que velar todo el tiempo, porque eso es lo que Dios nos manda, alerta. Como cristiano, usted mira alrededor y diga, esto significa que yo necesito más de la oración. Esto que estoy viendo a mi alrededor, eso que se está viendo, lo que usted escucha, señales quizás, ¿verdad? Que a veces no podemos discernir en el espíritu lo que se está viviendo, lo que está pasando a nuestro alrededor. Y verdad, Dios diciendo, prepárense más en la oración. Prepárate porque va a llegar, el día va a llegar. Así como el que se propone hacer algo, ¿verdad?, en esta vida, llega el día. El que va a abrir ese restaurante que le dije, va a llegar el día que lo va a abrir. Así va a llegar ese día. Va a llegar ese día. Del día que los cristianos, que los evangélicos hablamos. Va a llegar. Y la cosa es que la palabra del Señor dice que nadie sabe el día ni la hora. Santo, aleluya. Dice que nadie sabe. Lo que nos dice la palabra es de que estemos preparados. Porque puede ser cuando nosotros menos lo pensemos. Puede ser cuando nosotros quizás estemos con nuestra mente por allá en otra cosa. Pensando de que falta mucho para que ese día se llegue. Que no nos vaya a agarrar pensando, haciendo nosotros y viviendo nuestra vida como que si ese día va a llegar, pero que tenemos tiempo todavía de vivir la vida como queremos. No. Tenemos que prepararnos, hermanos, día con día. Hoy usted y yo abrimos nuestros ojos. Significa que Dios nos está diciendo hoy, te di un día más, prepárate. Echa manos a las herramientas que yo te di. Echa mano a lo que tienes. Dios no nos dejó solos, no los dejó, ¿verdad?, ahí a la deriva, ¿verdad? Que el enemigo nos devore, ¿verdad? Y no fue en vano ese sacrificio, hermanos. Él vino con un propósito y cumplió. Si es posible, le dice, ¿verdad? Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Pero estaba orando y le dice, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Así usted y yo, hermanos, quizás va a llegar la prueba, va a llegar la tentación. Y sabe que en ese momento más difícil, cuando usted crea que ya no puede más, que no tiene fuerzas para orar, no tiene fuerzas para adorar, force a la carne a hacerlo.
porque allí es donde va a encontrar la fuerza para poder también vencer aquello que está viniendo contra su vida, aquello que lo quiere tumbar, como dice, ¿verdad? Por ahí, aquello que lo quiere derribar del propósito de Dios con su vida. Porque si estamos orando, aunque pasemos el día difícil, venga la prueba difícil, vamos a decir, Señor, no es como yo quiero, sino como tú. Y tu voluntad es que yo no me quede. Tu voluntad es que yo no me quede aquí estancado. Tu voluntad es que yo llegue. Tu voluntad es, ¿verdad? Y es allí donde usted mismo va a tomar fuerza. Aleluya, porque está tomando ¿verdad? Las herramientas, ¿verdad? Correctas en el momento de la prueba. Y por eso, ¿verdad? Usted nunca tome en poco, hermanos, la oración. Sí que le digo un poquito a veces, ¿verdad? Porque ¿quién, verdad, quiere? Y yo anoche estaba, ¿verdad? Me dormí y se quedó una luz prendida, ¿verdad? Y yo después, bueno, cuando hay absoluta oscuridad, uno, ¿verdad? Aunque tenga sus ojos cerrados, pero, ¿verdad? No hay una claridad, pero cuando hay una claridad por allá, ¿verdad? Que tenga sus ojos cerrados, y yo como que me volteé y vi como que no estaba la oscuridad absoluta. Y yo dije, tan luego amaneció, dije yo, ¿y será que ya es tarde? ¿Que será que la luz de la ventana? Y yo estaba ahí, y como que abro los ojos, no los abro porque, ¿verdad? Esta carne no quiere, ¿verdad? Dejar la cama. Y yo como que, santo Dios, ¿por qué tan luego? Pero en eso abrí los ojos y vi que era una luz que se había quedado prendida. Y entonces, y hago a ver la hora, y en las 3 de la mañana. Y entonces digo, bueno, me quedaba de otra levantarme a apagar la luz. Sentí como que me sentí contenta, todavía es tiempo para seguir durmiendo. Yo sé que les pasa, hermano, no solo a mí. Cuando mira el reloj y mira que todavía es la madrugada, no es hora de levantarse, pero yo, ¿verdad? Como que dice, ay, todavía a las 3 de la mañana, todavía hay tiempo, ¿verdad? Pero me tocó que levantarme a apagar la luz. Y yo dije, pues si son las 3 de la mañana, ¿verdad? La hora, pues, para orar, como que, ¿verdad? Como de allí donde entra, ¿verdad? La carne no está dispuesta. ¿Verdad? Como que en espíritu me decía, con la hora buena va para orar, pero la carne como que decía la hora para seguir, ¿verdad? Aprovechala porque todavía te falta. Pero, ¿verdad? Y ahí no, y yo, ¿verdad? Tenía que ser un esfuerzo, ¿verdad? Porque obvio, ¿verdad? Mi cuerpo, la carne, pues estaba viendo ahí la cama, pero no, ¿verdad? A veces tenemos que, no, ¿verdad? Wow, qué lindo, ¿verdad? Porque de otra forma quizás no hubiera abierto los ojos ese momentito. Pero, ¿verdad? Y entonces digo, ¿y cómo somos nosotros, verdad? La verdad que, y yo estaba, ¿verdad? Leyendo, ¿verdad? Este pasaje. Y digo, yo sé que no está dispuesta, pero tengo que hacer, la tengo que obligar, ¿verdad? Porque no sabemos, ¿verdad?, con qué nos vamos a enfrentar desde que abramos nuestros ojos ya en la mañana, comenzamos el día y comienza el afán. Y como dice la alabanza, aquella que tanto cantamos, a veces que en mi afán, dice, creo que ya tú no estás, porque a veces, ¿verdad?, el afán de todo el día, nosotros solo los invade la aflicción, de aquí para allá y tanta cosa que compromisos y por allá y nos pasa una cosita y nos frustramos y viene otra cosa y se nos olvida, ¿verdad? Y pensamos que después le echamos la culpa a Dios, pensamos que Dios no está ahí en el asunto con nosotros. Pero no, ¿verdad? Es Dios, ¿verdad? Que cada día, ¿verdad? Que en esta noche lo que yo quiero, ¿verdad? Decirles, hermanos, que estemos alertas. Eso es lo que la palabra del Señor, es un tiempo que Dios nos está dando, así como Él estaba ya a punto en esa noche, ¿verdad? La preparación, como lo dije, ¿verdad? Desde que aquella mujer lo ungió, ¿verdad? Él viene y ya siendo los últimos, ¿verdad? Lo último que le quedaba por hacer ya antes de ser crucificado, ¿verdad? Y entonces él, ¿verdad? Ese tiempo no lo perdió no dejó de decirle a sus discípulos, ¿verdad? Todo tiempo preparándonos y aún así, ¿verdad? Vemos lo que pasó y entonces nosotros, ¿verdad? Dios nos quiere decir, ¿verdad? En esta noche sabemos, cuando Jesús fue tentado en el desierto, saben que Satanás sabía, ¿verdad? Humanamente, 40 días de ayuno, oración, con qué se le presentó, ¿verdad? Convierte, ¿verdad? Esa piedra en pan, porque era algo, ¿verdad? Que humanamente, pues, como que iba a tocar, ¿verdad? Como quien dice, llevo la ventaja de poder hacerlo, ¿verdad? La tentación. Pero imagínense, por otro lado, ¿verdad? Si él había ayunado 40 días y orado, ¿verdad?
Y pues ahí le salió, ¿verdad? Por otro lado, ¿verdad? El plan a él porque Jesús, ¿verdad? Había orado y ayunado. Aunque estaba en la carne y el enemigo quería aprovechar la situación, el momento, pero tampoco, ¿verdad? No pudo, ¿verdad? Y así también fue en este lugar, en el Getsemaní, ¿verdad? Ya en sus últimos, ¿verdad? Momentos, él estaba orando. Y aunque le decía, si es posible, pasa de mí esta copa, tampoco, ¿verdad? Cedió a lo que él quería, porque él estaba orando. Cuando nosotros seamos, ¿verdad? Quizás llegue esos momentos a nuestra vida, ¿verdad? No dudemos, hermanos, en su debilidad, en su momento difícil. Acuérdese a orar. Acuérdese, quizás ahí donde está, quizás con aquella frustración, comience a cantarle una alabanza al Señor. Comience a entonarle una alabanza al Señor y usted va a ver cómo el Espíritu Santo lo ministra. Allí solito en su casa, mientras quizás está haciendo algo, mientras va para algún lugar, mientras va manejando, cántele una alabanza al Señor. Quizás está pasando por un momento, pero sabe que eso lo prepara para cuando usted llegue al punto de enfrentar aquello a donde usted va. Quizás va a enfrentarse con una situación difícil, pero Dios va a estar con usted. Usted va a tener esa conexión con Él y usted va a ser, ¿verdad? Como decimos, no va a ser que no va a entender tal vez el mensaje del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí tocando su mente, su corazón. No lo va a pasar por alto, ¿verdad? La palabra que quería decir. Porque usted ya está, ¿verdad? Ha ido haciendo esa conexión con Dios. Desde que se levanta, quizás no es el mejor día, quizás no es lo mejor que usted esperaba. Ahí cántele una alabanza a Dios. Ahí, ¿verdad? Y eleve una palabra, ahí glorifíquelo, ahí exalte el nombre del Señor, ¿no? Donde está cocinando, está lavando, está trabajando, va para donde sea. Porque eso nos prepara. Cuando llega, como que reflexionamos. Llega Satanás, llega la tentación, llega allí la prueba, llega lo que le llegue. También nosotros al mismo tiempo, ¿verdad? Ya hemos tenido, ¿verdad? Estamos como con esa arma ahí ya, ¿verdad? Preparados. ¿Verdad? En una ocasión contaba, ¿verdad? Un ex satanista decía él que después de que él se entregó a Cristo, contaba su testimonio y que todavía habían cosas que lo turbaban, el enemigo, ¿verdad? Espíritus, demonios lo turbaban. Pero su pastor era sabio, ¿verdad? Él decía, primero lo hizo que se deshiciera de cualquier cosa de lo que él tenía y usaba cuando él estaba en ese mundo. Pero después él le dijo, ¿verdad? Vamos a ayunar 5 días, ¿verdad? Vamos a ayunar, lo tuvo ayunando. Y dice que el último día, él dice que en la noche se le presentaron los demonios, le presentaron tanta cosa que lo turbaba. Y vio que el gran demonio, dice, que se metía en una hamaca, dice, y que era horrible. Y dice que después él se vio, dice, con un niño, que ese demonio lo turbaba, era él cuando él estaba pequeño. Pero dice que al lado de él, dice que él vio 5 piedras, dice, y entonces él las tomó y se las tiró. Y dice que esas piedras eran los 5 días de ayuno que él había tenido. Y dice que aquel demonio salió chillando, se fue huyendo y fue el último día que lo dejó, ¿verdad?, de turbar. Porque, ¿verdad? Dios siempre, ¿verdad?, nos da que nosotros nos preparemos para cuando llegue, ¿verdad?, el enemigo, cuando llegue, ¿verdad?, todo lo que nos pueda turbar. Como lo decía, ¿verdad?, hasta que Cristo venga, no vamos a dejar de tener, ¿verdad?, pruebas en nuestra vida, dificultades, cuantas cosas, tentaciones, pero también, ¿verdad?, ahí va a estar Dios si usted así lo cree, si usted lo busca, si usted, ¿verdad?, quiere vencer todo aquello, ¿verdad?, que venga contra su vida y contra el propósito que Dios tiene con nosotros. Hay cosas grandes, como lo decía, la iglesia no está preparándose para algo pequeño, se está preparando para algo grande. Si usted se está preparando, aleluya, para recibir algo grande, ¿verdad?, tome esta palabra, tome este día, esta noche, para decirle, Señor, aleluya, yo te estoy esperando, ayúdame a vencer, ayúdame, Señor, porque, verdad, nosotros tenemos que saber, hermanos, que no tenemos que tener en poco lo que Cristo hizo en la cruz. Ese fue el propósito de Él de venir, aleluya. Por eso no se negó, ¿verdad? Por eso, ¿verdad?, no desistió esa noche en el Getsemaní. Por eso Él prosiguió y Él sabía que ya iban por Él. Él sabía, hermanos, aleluya, ¿verdad? Lo que venía para Él no era fácil, ¿verdad?, humanamente hablando.
hablando, pero Él dice, ¿verdad?, que llegó hasta el final de su propósito en la tierra y cumplió con todo. Con todo, y es por eso que hoy usted somos libres para alabarle, somos libres, ¿verdad? Y nosotros tenemos ese acceso al Padre, tenemos ese acceso nuevamente a lo que Dios tiene preparado desde el principio, ¿verdad? Para nosotros, para cada uno de nosotros. Por eso, ¿verdad? Nosotros, hermanos, tenemos de valorar la salvación de nuestra alma. El regalo más grande que Cristo, ¿verdad?, nos brindó. El regalo que usted no debe de desechar en ningún momento por nada de este mundo, hermanos. Aleluya. Nosotros debemos de seguir, ¿verdad?, caminando confiados. Aleluya. Los hermanos que van a dar, ¿verdad?, ese paso, el bautismo, ¿verdad?, queriendo decir, ¿verdad?, queremos dar ese paso más, ¿verdad?, porque queremos a veces hacer, ¿verdad?, cuanto todo, ¿verdad?, lo que nos acerque, lo que nos haga sentir, lo que no nos impida, ¿verdad?, de servirle al Señor. Por eso es que lo hacemos y decimos, pues nos falta este paso, lo vamos a hacer, porque después viene quizás otro, queda otro pasito más, ¿verdad? Y así poco a poco hasta que lleguemos, ¿verdad?, hasta la meta final. Estamos preparándonos, un grupo, ¿verdad?, bien bonito, ¿verdad?, preparándose ahí, el pastor preparándonos para ese día del bautismo, enseñándoles. Y verdad, y qué hermoso saber que hay, ¿verdad?, gente que necesita, ¿verdad?, que entiende, ¿verdad?, que necesita, ¿verdad?, prepararse. Para todo hay una preparación. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que estar equipados, preparados, ¿verdad? Porque sabemos que en Cristo somos más que vencedores. Él venció y Él quiere que usted y yo venzamos. Él no quiere que ninguno de aquí nos echemos para atrás. Él no quiere que nadie se pierda, dice su palabra. Él quiere que usted venza. Él venció. Él venció. Y en Él nosotros somos más que vencedores. Qué lindo, ¿verdad?, es el Señor. Por eso yo me gozo. Yo desde el día de ayer estaba, ¿verdad?, y digo que nosotros, ¿verdad?, Señor, como de mi parte, ¿verdad?, cómo te fallamos. Tú como quieres, cada momento el Espíritu Santo, ¿verdad?, llamándonos a ese momentito, ¿verdad?, ese momentito de intimidad con Él. Y verdad, y nosotros, ¿verdad?, lo reemplazamos, ¿verdad?, tantas cosas, ¿verdad?, que reemplazamos, tal vez esos momentos que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos está llamando, ¿verdad?, a ese tiempo a solas con Él. Desde la mañana yo venía de ahí, yo iba de la escuela, iba escuchando una alabanza y yo empecé a sentir, yo necesitaba pasar a buscar algo a la tienda y pasé y me parqueaba ahí, ¿verdad?, en el parqueo. Y yo decía, me tocó quedarme un rato porque el Espíritu Santo, ¿verdad? Y como que uno no quiere que aquel momento, uno, ¿verdad?, comienza a alabar al Señor y aquel, ¿verdad?, algo bien hermoso. Y yo digo, bueno, entro o no entro porque estoy aquí, ¿verdad?, en el parqueo. Y llegué a mi casa y yo comencé, ¿verdad?, a hacer los quehaceres. Y como que seguí escuchando alabanza y cantando. Y como que era algo que quebrantaba, ¿verdad?, mi corazón. Era algo que como que yo decía, en verdad, que al Espíritu Santo está, ¿verdad?, a veces instándolos a tener ese momento tan bonito con Él. Y yo comencé, ¿verdad?, estaba cocinando el almuerzo, yo tenía que ir al almuerzo y yo todavía en esa, ¿verdad?, yo decía, santo Dios, y yo aquí, ¿verdad?, en esa cosa, porque estaba escuchando unas alabanzas, porque como que me puse a escuchar alabanza y al mismo tiempo estaba cantando, la verdad, no es porque yo cantara, ¿va?, sino que, pero era algo bonito que yo sentía como unirme a esa alabanza. Y fue algo bien maravilloso porque yo decía, ¿verdad?, si nosotros nos conectamos con las cosas que Dios nos ha dejado, con los medios que Dios nos ha puesto en nuestras manos para conectarnos con Él. Si tan solo a veces un poquito, ¿verdad?, lo hacemos. Y cuánto más Dios quiere hacer si nosotros comenzamos a hacer un lado todo aquello, ¿verdad?, que nos impide, ¿verdad?, esa conexión con Él, ¿verdad? Si nosotros comenzamos a valorar más, ¿verdad?, lo que significa esa presencia, lo que significa, ¿verdad?, que el Espíritu Santo los ministre, ¿verdad? El Espíritu Santo nos da esa fuerza, nos impulsa. Y usted dice, ¿verdad?, lo que usted decía que no podía,
¿verdad? Quizás dejar lo que usted decía que quizás lo estaba turbando para buscar del Señor. Usted comienza a sentir de que esas cosas sí las puede dejar, que lo que le está impidiendo buscar a Dios sí lo puede soltar. Y empieza, pero es por esa conexión, la oración, la alabanza, la palabra. Es cuando usted empieza a decir, ¿verdad? Sí lo puedo hacer. Yo decía que no podía, yo creía que no podía dejar esto que me impide buscar más de Dios, pero sí lo puedo hacer. El Espíritu Santo le hace sentir a usted, aleluya, que sí puede. Porque le hace sentir que no está solo. Le hace sentir esa presencia tan bonita que lo fortalece, que lo llena. Llena su corazón, llena el vacío. Se va la tristeza porque usted dice, no importa quizás lo que estoy atravesando. Quizás, ¿verdad? Muchas veces nos hace sentir tristes, solos. Quizás cansados. Quizás no queremos seguir. Pero cuando usted, aleluya, hace lo contrario de lo que su mente le está diciendo, lo que el enemigo le está susurrando a su oído, y comienza a hacer todo aquello, aleluya, que lo acerca a Dios, usted va a sentir esa fuerza. Usted va a sentir, aleluya, que no está solo. Usted va a sentir, aleluya, de que todo lo puede en Cristo, que Él es que lo fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Santo es el nombre del Señor. Aleluya. Nosotros mismos, aleluya, comenzamos a declarar victoria en nuestra vida. Porque sabe una cosa que el enemigo hace es, aleluya, hacerlo sentir que no podemos, hacerlo sentir que no valemos nada, hacerlo sentir de que no estamos haciendo, ¿verdad? Quizás, ¿verdad? Que lo que estamos haciendo para Dios como que no tiene importancia. Eso es lo que el enemigo nos hace sentir y nos frustra. Quizás, ¿verdad? Pero Dios, ¿verdad? Cada día nos quiere levantar. Aleluya. Él es el que nos sostiene. Aleluya. Él es el que nos levanta. Él es el que nos da la paz. Aleluya. Y cuando usted comienza a cantarle, aleluya, por una alabanza, Dios lo va a fortalecer. Cuando usted comienza a orar, usted va a comenzar a sentir, aleluya, algo maravilloso. Por eso es que yo les